Este canal de YouTube sin rostro gana cientos de miles de dólares con decenas de millones de vistas cada mes. Pero ninguna de las imágenes de estos videos pertenece a su creador. ¿Cómo es posible que este canal no solo exista, sino que se beneficie del contenido de otras personas? ¿Por qué no se ha desmonetizado este canal o se le han impuesto sanciones por derechos de autor? Primero, hay que entender que este no es un ejemplo único. Hay toda una industria que rodea todo esto llamada automatización de YouTube. La idea es crear canales en nichos populares y temas con alto CPM, por lo tanto, mayores ingresos por publicidad. Se trata de canales sin rostro, sin ningún talento o material nuevo creado. Todo procede de contenidos que ya existen. Y luego, el ingrediente secreto aquí es la transformación. A menudo el trabajo se subcontrata, los guiones, la narración, la edición y las miniaturas. Es un modelo de negocio que ya existe hace más de una década. Y a partir de este sistema, gente normal, incluso adolescentes, están ganando millones de dólares en YouTube. Y se basa en lo que llamaríamos artes oscuras, desafiando cómo funcionan los derechos de autor y aprobando el sistema de identificación de contenido. Así que quería saber cómo era posible todo esto. Ya hemos hecho un video sobre cómo empezar un canal sin rostro desde cero. Te explica todo el proceso paso a paso, incluso si no quieres pagar nada por adelantado. Y es de los videos con mejor rendimiento dentro del canal, de todo el canal. Y la razón es que lo protagoniza Noah Morris, un emprendedor de la automatización de YouTube de 20 años de edad, que reveló todos sus secretos en el canal, excepto uno, el de los canales sin rostro y los derechos de autor. Y lo dice en los comentarios. Me puse en contacto con Noah y me contó exactamente cómo evita la desmonetización y las faltas sobre derechos de autor en sus canales sin rostro. Así que empecemos. Antes de entrar en el uso legítimo y los derechos de autor, quiero decir, no soy un experto legal. Mi experiencia viene de hacer canales durante 8 años, recibiendo reclamos de derechos de autor y tener que pasar por disputas, así como hablar con expertos legales y un montón de gente con experiencia. Por eso deberías escuchar lo que Noah tiene que decir, por su experiencia con los derechos de autor. Pero también debemos aclarar que nosotros no somos expertos en derechos de autor, así que por favor no tomes esto como un consejo profesional o legal. Cuando se trata de derechos de autor, muchos tratan de confiar en el llamado uso legítimo. Pero, ¿qué es esto realmente? El uso legítimo es una doctrina legal que te permite usar el contenido protegido por derechos de autor de otras personas en tu video. Es importante decir que esto solo ocurre si el contenido que haces de la obra con derechos de autor es de uso legítimo transformador. ¿Qué significa transformador? Tienes que añadir valor a la obra protegida por derechos de autor, es decir, valor educativo, tiene que aportar un comentario, una perspectiva diferente, tal vez una parodia. Eso significa transformador. Noah, suena bastante simple, ¿verdad? Consigues algo de contenido, mezclas un poco las cosas y ¡boom! Un transformador, ¿verdad? El inconveniente con el uso legítimo es que es una gran área gris, tanto en YouTube como en el sistema legal de Estados Unidos. He recibido reclamos o faltas de derechos de autor y te cuesta ingresos de publicidad y dolores de cabeza si no entiendes el uso legítimo correctamente, porque hay muchos conceptos erróneos en torno al uso legítimo en YouTube. A menudo los youtubers oyen este término mágico, uso legítimo, y asumen que los defenderá de cualquier cosa con derechos de autor. Ese es su primer error. Y aquí hay más. Un error muy común que tienen los youtubers es pensar que YouTube decide lo que es uso legítimo o no. Y en realidad es el sistema judicial de Estados Unidos el que decide el uso legítimo. Cuando hablamos de uso legítimo hay 4 pilares que son importantes. El primero es el carácter del uso. El segundo sería la naturaleza de la obra protegida o la fuente de la obra protegida. El tercero sería la cantidad usada y el cuarto sería el impacto en el mercado para el titular de los derechos de autor. Muy bien, no hablas nuestro idioma, nos encantan los planes, los pasos y los pilares. Hablemos sobre lo primero. Propósito y carácter de una obra con derechos de autor. Al hablar del propósito de la obra protegida en el uso legítimo, estamos hablando de cuánto valor y transformación estás añadiendo. ¿Añades un valor significativo en forma de
ediciones geniales o de un montón de comentarios? ¿El video gira en torno a ti y no al contenido protegido? Si el video gira en torno al contenido protegido, no hay uso legítimo, así que si copias un video de otro canal y lo publicas en el tuyo con una edición mínima y solo comentas un poco, no es uso legítimo, porque no estás añadiendo un valor significativo. Tienes que asegurarte de que estás añadiendo más valor del que aporta el clip protegido. Este valor puede proceder de distintas fuentes, puede provenir de tu opinión o tus comentarios, de un contexto informativo. Los documentales de YouTube son un buen ejemplo. Bien. Pero ¿cuál sería un ejemplo de algo que no se considera contenido transformador? Un ejemplo de algo que no sería uso legítimo es tomar el video de alguien y añadir un poco de comentarios, tal vez un 30% de comentarios al video y luego simplemente publicarlo en tu canal. No, eso no es uso legítimo porque la obra protegida se valora más que los comentarios que haces. Tienes que asegurarte de que tu comentario sobre tu visión educativa o tu perspectiva o tu parodia es más valioso que ese pequeño fragmento de obra protegida. Eso se llama contenido transformador. Muy bien, pasemos ahora al segundo pilar, la fuente o naturaleza de la obra con derechos de autor. La fuente y naturaleza de la obra protegida es una de las cosas más importantes en las que tienes que pensar como creador, porque es muy importante que el contenido no lo tomes de empresas o corporaciones que son muy estrictas con los derechos de autor, porque esto te meterá siempre en problemas. ¿Por qué? Porque tienen abogados, tienen un sistema de identificación muy bueno y te meterás en problemas muy rápido. Parece que Noah aquí está describiendo distintos niveles de riesgo de ser atrapado por utilizar contenido con derechos de autor. ¿Quién es bastante protector con sus contenidos y quién es más indulgente? Vamos a averiguar. Alto riesgo sería algo como una transmisión deportiva. Piensa en una retransmisión de la Fórmula 1, una retransmisión oficial de fútbol, la NFL, la Super Bowl. Son obras muy protegidas, tienen grandes estructuras legales detrás y tienes que ser muy cuidadoso cuando estás usando ese trabajo con derechos de autor, porque la posibilidad de que te metas en problemas es grande y no tienen miedo de demandar. Otras fuentes así son las agencias de licencias de video, como por ejemplo Viral Hook. También son muy estrictas con el trabajo protegido. Y por último diría que todo aquello que esté relacionado con trabajos creativos, películas, anuncios, todas esas cosas están muy protegidas por la ley de derechos de autor, así que ten mucho cuidado con esas cosas. Buenas fuentes o fuentes con bajo riesgo serían cosas como las grabaciones de dominio público. Piensa en las grabaciones de las cámaras de la policía que publica su oficina. Son grabaciones con copyright de bajo riesgo. Otro sería cualquier contenido factual o informativo. Cosas como clips de noticias, documentales. Si estás en un contexto educativo, no recibirás reclamos de derechos de autor tan rápido, porque es contenido educativo. Y por último está todo el contenido generado por usuario o todos los clips de fans individuales. Bien, entonces digamos que usas imágenes de una carrera de Fórmula 1. Lo que se hace es tomar clips de personas que han filmado la carrera en el momento de la misma en sus teléfonos, porque esto no suele coincidir en el sistema de identificación de contenido. Por lo general, las personas no serán tan propensas a llevarte a un tribunal o a provocarte una falta en YouTube. Con estas fuentes tienes que pensar en blogs. Cualquier cosa publicada en Twitter, Reddit, Instagram suelen ser bastante seguros para utilizar en tus propios videos. Me hace sentir un poco incómodo pensar que los creadores individuales son de menor riesgo cuando se trata de contenido con derechos, porque no tienen el poder, el tiempo, la influencia o el departamento jurídico para defenderse. Creo que esto ilustra muy bien el imperfecto mundo de los derechos de autor en YouTube, pero hace que esta conversación sea fascinante porque Noah está siendo muy honesto y transparente. Y nos contará más. Otro consejo que daría a los creadores sería pensar en cuánta variación y fuentes tienes en tu propio video realmente, así que digamos que solo tomas el contenido protegido de una sola fuente. Hay muchas posibilidades de que te reclamen o te bloqueen, por lo tanto trata de diversificar en diferentes fuentes. Por ejemplo, puedes tomar un poco de la carrera de Fórmula 1, de la retransmisión pública, algo pequeño. Puedes tomar videos de los aficionados, puedes
usar imágenes. Diversifica a los propietarios del contenido protegido que usas, porque así tienes menos probabilidades de ser atacado y argumentará un caso más fuerte para el uso legítimo. Eso fue muy completo, Noah. Pasemos al tercer pilar, la cantidad de contenido usado. La cantidad usada también tiene un montón de conceptos erróneos, así que cuando se habla de uso legítimo en YouTube, la gente dice solo se puede utilizar una cierta cantidad de segundos en el video. Pero no se trata de eso, es más bien la importancia de ese clip protegido. Bien, digamos que decides tomar un clip bastante importante y lo colocas en tu video. La probabilidad de obtener un reclamo o una falta por los derechos de autor es mayor que si tomas parte sin importancia del contenido protegido. ¿Qué significa eso en la práctica? Tomemos por ejemplo El Imperio contraataca. Es una película de 2 horas y media, pero podrías tomar 3 segundos de esa película cuando Darth Vader le dice a Luke: "No, yo soy tú". Y ese es el corazón de toda la película en este caso. No te apoyes en la idea errónea de que los clips de menos de 10 segundos no te meterán en problemas. Sí, te aseguras de que no detecten tan rápido los clips protegidos por derechos de autor. Pero ante un tribunal no se sostendrá si usas un clip protegido muy importante. ¿Y qué hay del cuarto pilar? El impacto potencial en el mercado. El último pilar es si tu contenido sustituye a la obra protegida por derechos de autor. Por eso este caso es complicado, porque suelen sustituir al contenido original con derechos de autor, porque es más probable que los espectadores vean la compilación y por esa razón no vuelven a ver el clip original como consecuencia, y eso perjudica al titular de los derechos de autor. Infringe sus derechos y eso te traerá muchos problemas, así que asegúrate de diversificar y no dañar el mercado del titular de los derechos de autor, porque ese es otro factor importante. Intenta limitar el impacto que tienes en el mercado del titular de los derechos de autor. Bien, Noah, todo lo que hemos hablado hasta ahora está diseñado para alejarse de los problemas de los derechos de autor. Pero, ¿qué pasa con los reclamos y la identificación de contenidos? ¿Cómo evitar la identificación de contenido? Es una pregunta que me hacen mucho. Y es importante solo combinar la información que di antes. En primer lugar, asegurarte que estás usando fuentes de bajo riesgo, que tu contenido es transformador. Intenta usar todo en un contexto educativo o de comentario. De nuevo, lo educativo es lo más seguro. Los comentarios son una zona un poco gris. Intenta añadir también mucho valor propio en términos de edición para añadir más variación al video. Digamos que quieres añadir imágenes, animaciones, clips de podcast o noticias. Cuantos más tipos diferentes de clips uses en tu video, menos probable será que detecte ese clip protegido por derechos de autor. Y si es corto el clip, menos probable es que también sea reclamado. Y otra cosa para evitar la identificación de contenido es asegurarse de usar un intervalo. Tiene que haber intervalos entre los contenidos protegidos. 10 segundos de contenido protegido y luego 10 segundos de voz en off. Y luego repites ese proceso una y otra vez. Así la IA de YouTube no detecta tan rápido el material protegido. Como mencioné, los canales sin rostro ocupan una región algo turbia del mundo de YouTube. Los derechos de autor parecen estar algo abiertos a interpretación y las normas se doblan hasta donde pueden. Sé que algunos de los creadores que vieron este video sentirán que nada de esto debería permitirse en YouTube, pero está permitido. Lo ha estado por mucho tiempo y lo va a estar en el futuro. Por otro lado, algunos estarán inspirados y listos para abrazar la idea de hacer un canal sin rostro. Esta es tu guía paso a paso sobre cómo hacerlo de la mano de Noah.